Buenas tardes, bienvenidos todos a Casa Árabe. Hoy tenemos el honor de contar con la visita del señor Ali bin Shamikh Al-Marri, presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar. El señor Al-Marri está visitando España, ha tenido esta mañana ya diversas entrevistas y nos honra esta tarde con su visita. Muchas gracias y muy bienvenido. La presencia aquí del señor Shamikh Al-Marri pone de manifiesto la importancia que Qatar otorga a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de Qatar, que preside, tiene por objeto sensibilizar a la población sobre la importancia de los derechos humanos, de respetar los derechos humanos y velar por su cumplimiento. En su presencia esta tarde en esta sala, el señor Al-Marri nos va a informar un poco sobre la situación de los derechos humanos en Qatar y sobre su visión de los derechos humanos. Ali bin Shamikh Al-Marri es presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar desde el año 2009 y desde 2015 es vicepresidente del Foro Asia-Pacífico para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, con sede en Sídney, y es asimismo miembro de los comités consultivo y científico del Instituto Árabe para los Derechos Humanos, que tiene su sede en Túnez, y fue electo presidente de la Comisión Árabe para los Derechos Humanos en la Liga de Estados Árabes el año 2012. Es doctor en Filosofía y en Ciencias Políticas. Muchas gracias, señor Al-Marri, muy bienvenido de nuevo. Tiene usted la palabra. En principio, a ver, ¿está claro ahora? Bien, espero que sí. Sí, quería expresar mi agradecimiento y estima, en especial la dirección de la Casa Árabe, con su director general, señor Pedro Avial, que me brinda esta oportunidad valiosa para hablar de las instituciones nacionales de derechos humanos y de reforzar la defensa de los derechos humanos, y que hablamos de forma resumida de los derechos humanos en el Estado de Qatar y el papel que desempeña el Comité Nacional de Derechos Humanos en Qatar. Quería hablar de las instituciones nacionales de derechos humanos. Normalmente surge alguna confusión sobre esta institución, su papel que desempeña, si son gubernamentales o son de la sociedad civil. Hay varias cuestiones, preguntas sobre. Hay casi 111 instituciones nacionales alrededor del mundo parecidos al Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar. Son instituciones desde el nacimiento de la ONU, en especial el Consejo Económico y Social, para que se funden, se constituyan instituciones que no sean sociedad civil ni sean instituciones gubernamentales puramente, que se interesen y se preocupen por la protección y el reforzamiento de los derechos humanos en los estados. Había congresos, obras de trabajo, hasta que se alcanzó a lo que es conocido los principios de París de 1991. Estos principios son los que son la base de los criterios, principios de cómo fundar, cómo constituir estas instituciones y cuál es el papel que tienen que desempeñar estas instituciones, su lugar, su situación, su papel en el Estado. ¿Son pertenecientes, dependientes del gobierno o dependientes de la sociedad civil? Y cómo
escoger a sus miembros. Son principios del 1991 de París y también han sido ratificados y la Asamblea General de la ONU en 1993 ratificó los principios de París, invitando a los estados para que constituyan instituciones nacionales según los principios de París. Son principios que reafirman que el papel de las instituciones nacionales es proteger y reforzar los derechos humanos dentro del Estado y también que tengan ciclos de relación para reforzar y defensa de los derechos humanos del Estado. Los principios de París ha situado a esas instituciones entre lo que es los gobiernos y entre las sociedades civiles. No se puede decir que estas instituciones son de la sociedad civil, ni podemos decir de que estas instituciones son instituciones gubernamentales. Eso lo dicen los principios de París, que hablan de que deben de tener un apoyo del Estado para que pueda desempeñar su papel en la defensa de los derechos humanos. También han reafirmado estos principios de París que cualquier legislación de constituir estas instituciones deben de tener protección, inmunidad, independencia, autonomía administrativa y financiera. Administrativa del gobierno, más bien. Además, son los principios de París concedieron a estas instituciones el papel de protección, las recomendaciones a los gobiernos, a los consejos legislativos o parlamentos, además de un papel de control, de visitar las cárceles, visitar cualquier lugar que esté relacionado con los derechos humanos. Son derechos de forma permanente que tienen un mandato que incluya todos los derechos, no solo un derecho y el otro, sino más bien todos los derechos. Cada institución de estos institutos de derechos humanos tiene sus estatutos, su legislación, y en especial cuando hablan, investigan y reciben algunas quejas y denuncias. Eso es una introducción sobre las instituciones nacionales de los derechos humanos, según los principios de París y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Estas instituciones están en Asia, en Europa, África y América. Cada grupo de estas instituciones están bajo una red. En Asia se llama la Tribuna de Asia, en África pues está la red africana, en América es la red americana. Se reúnen bajo lo que la Alianza Mundial de las Instituciones de Derechos Humanos, su sede en Ginebra, que reúne a todas estas instituciones bajo la Asamblea General, que todas estas instituciones son miembros de esta alianza, que tienen un estatuto, ya que hay un comité de acreditación. Es un comité a la cual se presentan las instituciones nacionales, estudia la situación y el estado de esta institución y también su legislación, sus prácticas, en llevar a cabo, desempeñar su papel sobre el terreno. Presentan solicitud que se acredite y para que la admita como institución. Algunos países lamentablemente fundan instituciones nacionales, pero no le dan ninguna especialidad ni peculiaridad, solo para decir que tenemos una institución de derechos humanos. Es para embellecer, es decir, la vacían de contenido al fin y al cabo. Eso es un comité muy importante de la Alianza Mundial. Para nosotros, como Comité Nacional de Qatar de Derechos Humanos, cuando hablamos del mundo árabe, hay unas 15 instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo árabe, solo de las cuales hay 6 instituciones que han obtenido el estatuto A. Es decir, que cuando el comité de acreditación concede
concede a una institución nacional este estatuto A, es reconociendo que esta institución o este comité nacional trabaja según los principios de París, incluso en el terreno, sobre el terreno, trabaja de forma independiente del gobierno, de los gobiernos más bien, y tiene su papel en el Consejo de Derechos Humanos. Además, presenta informes paralelos a los informes que presentan los gobiernos en las distintas comisiones. Con respecto a nuestro Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, se fundó el 2013, sus miembros en 2003 inició sus trabajos, su actividad en 2003-2004. Y tiene como objetivo, esta institución es la protección y reforzar los derechos humanos en el Estado de Qatar. Ella presenta asesoramiento a las partes específicas del Estado para que se adhiera a los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos, anima, estimula para que se adhieran, presenta recomendaciones con respecto a legislaciones nacionales y a convenios y acuerdos que hoy, cuando el Estado ya es miembro de estos convenios. Además, una de sus especialidades, sus competencias es presentar a las partes gubernamentales sobre cualquier tema, opinar que afecta a los derechos humanos. Además, recibe denuncias e intenta resolver las denuncias que se le presentan, que cualquier ciudadano hace frente. Es decir, que tiene que colaboración también con las otras instituciones de derechos humanos, con otras organizaciones o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o otras organizaciones que tienen un papel de proteger y defensa de los derechos humanos, celebrar conferencias en protección y en reforzamiento de los derechos humanos. Con respecto a nuestro Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar, nosotros presentamos para obtener la acreditación en 2005, ya tenemos el estatus B en 2006, ya que había bastantes modificaciones que había que introducir a los comités para tener más independencia y más actividad. Había observaciones del Comité de Acreditación para que modifique alguna legislación, algunos de los artículos de sus estatutos, y las hemos modificado en nuestros estatutos, que eso ha reforzado también el papel de nuestro Comité Nacional, ya que tiene inmunidad para los miembros del comité, de la sede del Comité de Qatarí de Derechos Humanos. También se dio, ha habido legislaciones que garantizan al Al Nacional de Derechos Humanos para que trabaje libremente sobre el terreno. Además, en el 2006 al 2010 mejoró bastante su trabajo en su papel de proteger y desempeñar y reforzar los derechos humanos. Y en este año 2010 obtuvo el estatuto A. Después ya hemos perdido, pasamos ya no solo somos secretarios, sino también miembros de la presidencia, que la hemos presidido durante 3 años en este comité internacional. Además, el comité ejecutivo. Nuestro comité es miembro del comité ejecutivo de la Alianza Mundial de Derechos Humanos del 2012. Lo mismo
Había participación de nuestro Comité de Derechos Humanos. Hay 4 redes a nivel internacional. Hemos propuesto de que haya una red específica para el mundo árabe, ya que hay 15 instituciones de derechos humanos en el mundo árabe. Efectivamente, en el 2011 había una declaración sobre la cual hemos fundado la red árabe de derechos humanos con sede en Qatar. Es una red de apoyar, reforzar, estimular a las instituciones nacionales según los principios de París. Hay reuniones de esta red. Además, nuestro Comité Nacional de Derechos Humanos constituyó una oficina regional de las instituciones nacionales de derechos humanos del sureste asiático. También su sede está en Qatar como la anterior. Todas estas iniciativas de nuestro Comité Nacional de Derechos Humanos es estimular la constitución de instituciones de derechos humanos en el mundo árabe y en la zona árabe, según los principios de París, y reforzar su papel en la defensa de los derechos humanos. Esto respecto a la actividad del comité en Qatar. Por supuesto, en cuanto a los derechos humanos en el país de Qatar, en el Estado de Qatar, perdón. Desde la constitución del comité en 2003-2004 empezó a estudiar la legislación nacional, empezó a recibir reclamaciones, quejas, intentando darle una resolución. Y este Comité Nacional ha tenido mucho que ver con un gran reto que afrontaban los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes en Qatar. Y tenemos casi el 80% de la población de Qatar son inmigrantes. Y había una serie de retos, de dificultades que estos inmigrantes afrontaban. Y había que buscar el modo de resolver esta problemática desde el 2004 y durante los 3 últimos años. El reto, el desafío de los obreros inmigrantes aparecía como si fuese una novedad, y esto no es cierto. Somos el primer comité de la región y en el mundo que ha hablado de estos desafíos en cuanto a la población inmigrante trabajadora. Hemos dado una serie de consejos al gobierno para modificar determinadas legislaciones. Había cierta... no había, digamos... y a partir de que Qatar consigue la organización del Mundial del 2022, empezó a ponerse el foco sobre Qatar y sobre este reto de la población inmigrante. Y esto no es un problema, un desafío solo de Qatar, de todos los países del Golfo, pero puesto que Qatar acogía el Mundial del 2022, entonces se ha puesto el foco particularmente sobre Qatar. Creo que durante el último periodo se ha producido una serie de recomendaciones del Comité Nacional de Qatar en colaboración con entidades internacionales. En Qatar se afrontan unos desafíos legislativos y el modo también de aplicar esta legislación sobre el terreno. Se han presentado una serie de resoluciones al gobierno de Qatar y especialmente el Ministerio de Trabajo ha promulgado nuevas leyes respecto a los trabajadores inmigrantes. Ahora tenemos, en lugar de la kafala, en 2015 se promulgó una nueva ley, en el 2016, perdón, y la relación anteriormente era una relación entre el trabajador y la persona que practicaba esta kafala o lo traía. Este trabajador no podía cambiar su lugar de trabajo ni su situación salvo con el permiso previo de la persona que ejercía la kafala sobre él. Ahora hay un contrato
que regula la relación entre trabajador y empleador en todos los aspectos. También había otro desafío para los trabajadores en Qatar y que tenía que ver con el retraso en percibir los salarios. Ahora tenemos un nuevo sistema de protección de salarios. Antes los salarios se pagaban en cash, en metálico, y ahora se hace a través del banco y hay un control sobre todas las empresas para ver que en caso de que alguna empresa no cumpla, pues se coloca en una lista negra. Hay otro desafío y que tiene también con los lugares de construcción, las obras de construcción, y ahora pues tenemos leyes de seguridad en el trabajo, tanto por el Ministerio de Empleo como por los ayuntamientos, para proteger a los trabajadores. Hay otro desafío también, que es de la vivienda de los trabajadores, que tiene que respetar los parámetros internacionales de la vivienda digna. Todos estos desafíos se ha producido entonces una evolución por parte del gobierno de Qatar para responder a estos desafíos y resolver estos problemas. Esto en cuanto a los desafíos relacionados con los trabajadores inmigrantes. Luego tenemos otras quejas de los ciudadanos que tienen que ver con la sanidad, nacionalidad, etcétera, que recibe el Comité Nacional de Derechos Humanos en Qatar. Recientemente emergió un enorme desafío, y este desafío de costumbre, a cada año recibimos una media de 1.600 a 2.000 reclamaciones, y en un solo mes hemos recibido más de 3.000 reclamaciones en un solo mes. Fue una cifra ingente, y esto estaba relacionado con la crisis del Golfo y algunas decisiones tomadas por algunos países del Golfo cuando rompieron relaciones con Qatar. Y esto provocó un diluvio de reclamaciones que recibió el Comité Nacional de Derechos Humanos. Hasta hoy, en este ámbito en concreto, relacionado con la crisis del Golfo, hemos recibido 4.000 reclamaciones en los últimos 4 meses. Y estas reclamaciones o quejas es cuando la hemos estudiado, hemos encontrado que había violaciones en relación con la agrupación familiar, otras con la libre circulación, en la enseñanza, otras que tienen que ver con el derecho a la propiedad, otras con el derecho a la práctica del culto religioso, y otras con los derechos de expresión, de opinión. Lamentablemente, el comité o el papel del comité, y lo podemos hablar después durante el debate, el turno de preguntas, hemos atravesado una experiencia realmente que nos el comité nuestro, y también tenemos otros comités en Omán, y el comité de Qatar es el único que ha obtenido el estatuto A por parte del Comité de Acreditaciones. Y durante este periodo, cuando el Comité Nacional de Qatar intentó darle solución a estos problemas de derechos humanos, el comité se vio atacado y se intentó obstaculizar su labor para proteger a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. Les puedo, por supuesto, explicar cómo se obstaculizó la labor del comité para poder desempeñar su misión del mejor modo posible, especialmente para proteger a las víctimas y a los damnificados. Esto, en resumen, el papel.
Perdón. Tenemos muchas asociaciones con Naciones Unidas, con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, y hemos celebrado muchos congresos. Y los últimos, un congreso que hemos celebrado en el 2017, justo antes de la crisis, y otro después de la crisis. Antes de la crisis hablábamos del enfoque de derechos humanos durante los conflictos. Y sinceramente no podíamos prever que íbamos a convertirnos en víctimas de esta situación. Hablábamos por aquel entonces de recomendaciones que los gobiernos deben darle seguimiento en los conflictos armados, y los gobiernos deben respetar los derechos humanos durante estos conflictos. Pero lamentablemente en esta crisis del Golfo se ha producido un conflicto y varias violaciones de derechos humanos. Y en julio de 2017 hemos celebrado otro congreso de carácter internacional sobre la libertad de expresión y de opinión. Y hemos hablado de esta libertad del canal Al Jazeera. Esto es brevemente, es el papel del Comité Nacional de Derechos Humanos en Qatar. Y les dejo ahora la posibilidad de abrir un turno de debate, de preguntas, si tienen alguna pregunta sobre el papel de nuestro comité o sobre esta crisis y todos los desafíos que ha tenido que afrontar nuestro comité. Y muchas gracias, señor director. Muchas gracias, señor El-Marri, por la interesante exposición que nos ha hecho, la explicación que nos ha dado sobre el funcionamiento del comité. Ojalá las diferencias que existen en este momento entre los países del Golfo, que son países cercanos, hermanos, yo diría, ojalá puedan resolverse a corto plazo. Ese es nuestro deseo, es el deseo del Gobierno de España, y cuente para ello con cualquier iniciativa que desde España pueda contribuir a solucionar estas diferencias. Se abre ahora el foro para el debate. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta al señor El-Marri sobre cuanto ha contado o sobre algún otro aspecto que les pueda interesar. Muchas gracias, señor embajador, por su pregunta. Muchas gracias, señor Sami El-Marri, por su intervención. Solo me queda reiterarle el deseo vehemente del Gobierno y del pueblo español de que la crisis alcance una pronta, muy rápida solución, y ojalá la mediación del emir de Kuwait sirva para que esa solución llegue muy prontito. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señores embajadores, por su presencia aquí, y hasta muy pronto. Adiós.